Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este espacio del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, donde tenemos el agrado de presentarles el día de hoy este coloquio sobre Perú, con la pregunta recurrente de las últimas semanas en el ¿y ahora qué? Perú es un país de la región que siempre se ha destacado por su crecimiento sostenido y por su capacidad de superar crisis. El día de hoy nos encontramos con esta pregunta gracias a los últimos resultados electorales que llevaron a Pedro Castillo como presidente del Perú. Desde entonces, la incertidumbre y la preocupación de todo un país se suma a esa atmósfera de incomodidades, de incertidumbre, de dudas, que no está muy lejana a lo que todos los latinoamericanos nos preocupa, que es el progreso de nuestra región. El día de hoy estaremos contando con un panel extraordinario de expertos que nos van a ayudar a desarrollar este tema para poder estar cerca de esas luces que nos permitan salir de esa atmósfera de inquietudes de cara a lo que puede ser Perú en un futuro cercano. Quiero hablar un poco de ellos. En primer lugar, tenemos a don Armando Borda Herrada, presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos y director de la revista Testimonio. Don Armando realizó estudios de la Universidad San Martín de Porres y de periodismo en el Instituto Jaime Bauzate y Mesa. El IESEC es un organismo cuya tarea principal es la formación y la difusión de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo principalmente cursos, seminarios, foros, diplomados, publicaciones e investigaciones. Este espacio del cual es presidente. Asimismo, don Armando es integrante del equipo directivo de la Red Latinoamericana de Pensamiento Social, Red LAPSI, de Ordo Socialis, Asociación Académica para la Difusión del Pensamiento Social Cristiano. Abogado en el Banco Central de Reserva del Perú en la gerencia jurídica. Ha escrito numerosos ensayos para revistas especializadas en temas sociopolíticos y religiosos. Igualmente ha sido expositor en numerosos seminarios y conferencias en el Perú y en el extranjero. De la mano de don Armando también nos acompaña el abogado y profesor principal de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú, don Fabián Nova. Es abogado, como les digo, máster en Derecho Internacional Económico y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, subdirector de Estudios Internacionales de la PUCCP. Fue también viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Perú, expresidente del Comité Interamericano de la OEA, asociado del Institut du Droit International. Asimismo, nos acompaña el profesor internacionalista y presidente del Colegio Venezolano de Internacionalistas, Juan Francisco Contreras. Como les digo, es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Seguridad y Defensa. Igualmente, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Juan Carlos de España. Dirige el curso de planificación estratégica, director de la Escuela de Estudios Internacionales, profesor de la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, diputado al Congreso de la República de 1994 hasta 1999, productor y locutor del programa Sin Fronteras, pero con Límites, Radio Sintonía 142 AM. Con este panel extraordinario vamos a estar hablando hoy de este tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Empecemos pues con las palabras del presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, quien es profesor titular de la Universidad Metropolitana y profesor en la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, diputado al Congreso de la República por 3 periodos, 2 veces presidente de la Cámara de Diputados. Con ustedes, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por asistir al coloquio y desde luego a nuestros invitados acompañados. Yo solamente, porque estoy como todos deseosos de escuchar a los expertos peruanos en venezolano, solamente quiero hacer algunos comentarios, salvo mejor o posterior de las preguntas del público y del diálogo que surja del coloquio, acerca de la crisis, sus consecuencias políticas. Tengamos presente que el Perú constitucionalmente es una democracia presidencialista, con un primer ministro que existe desde 1856 a este cargo, de designación presidencial y un parlamentario. Sus funciones son de presidir el gabinete, si el presidente no está, coordinar y refrendar actos del Ejecutivo. Pero en realidad se trata de un más que un gabinete típico como el argentino o el vicepresidente venezolano de 1999, la vigente. En el caso de confianza, eso acarrea la caída del gabinete entero. El presidente debe designar otro primer ministro. Esto comento, este pequeño, brevísimo resumen de ese marco constitucional, lo comento porque el unicameral de 130 miembros, elegido por los 11 de abril de este año, está caracterizado por la fragmentación política como estuvo el anterior. Esta vez esa fragmentación más acentuada. Tiene 10 bancadas, peor, que es la de Perú Libre, del expresidente de Junín Cerrón, y de Castillo, el candidato de ese partido, que ha estado como presidente electo en esta situación de incertidumbre. En Perú son 37 de los 30 miembros del Congreso. Esa Popular, que el partido que hay que fue el 24, Renovación Popular, partido que es definido como cristiano fundamentalista, como a la derecha, los líderes, personas de activa vida religiosa, tiene bancas. Acción Popular, partido histórico entre los presidentes Belaúnde Terry y Paniagua, tiene 9 bancas. Alianza para el Progreso, partido básicamente regional que apoyó a Kuczynski en el anterior, tiene 7. Avanza País, partido liberal, que estuvo hablando de eso, también 7 bancas. Juntos por el único partido completamente de izquierda, aparte de Perú Libre en este Congreso, tiene 5. Somos Perú, el exalcalde limeño Alberto Andrade, 5. Podemos Perú, que es Partido Nacionalista, conservador y populista, tiene 5. ¿Aló? Ajá. Pues entonces, a ver, ¿qué es que tengo? Fíjense, ya el fin pasado, el partido mostraba signos de crisis. La elección de Fujimori sobre Vargas Llosa demuestra que los presidentes de la República, Alberto Fujimori, a lo largo de la década antipolítica, en el cual se disolvió el Congreso, se hizo una constituyente, tuvo éxito, terrorismo, pero con autoritarismo, corrupción y fraude electoral, y está con. Después fue Valentín Paniagua, designado por el Congreso, hoy falleció, pertenece a Ciudad. Tanto Toledo fue elegido después
fue candidato de Perú, que hoy está desaparecido. Está procesado y en libertad de fianza en los Estados Unidos. Alan García, del Partido Aprista Peruano, también fallecido. El partido no obtuvo representación parlamentaria en esta elección. El presidente García, al ser acusado de corrupción, en el caso Odebrecht, Ollanta, el Partido Nacionalista Peruano, que quedó sin representación en este Congreso, está procesado y en libertad restringida, el proceso de Lavallato. Y el presidente Pedro Pablo Peruanos por el Cambio, que es un partido hoy sin representación monetaria, y que anunció ante el escándalo de Lavallato está en todo el caso. De Kuczynski, antes su vicepresidenta hasta 2020, y fue removido por el Congreso y designado por el diputado Merino Lama, el congresista Merino Lama de Acción Popular, por pocos días, y luego Casti, quien está desde el año 20 hasta hoy al frente. Un comentario final, que hay una endémica inestabilidad del partido peruano, caracterizada por la falta de representación y un deterioro de la política, en la opinión pública, lo cual ha incidido en esta elección, en la cual hubo una gran fragmentación en primera vuelta, lo que se evidencia en la elección de parlamentarios, y después la concentración entre dos opciones, las más extremas de la otra. Esa conformación del Congreso y esos antecedentes del sistema de partido peruano permiten ahondar las preocupaciones que sentimos por el Perú, que es un país querido, un país extrañable para nosotros, donde ahora además residen muchos venezolanos y que por supuesto nos interesa muchísimo y espero que estas formaciones sean para que comenzaremos y por supuesto la cual seguiré presente. Muchas gracias. Muy bien, toda vez que hemos escuchado estas palabras de introducción de la mano del doctor Ramón Leo, donde nos deja directa esta coyuntura que atraviesa el Perú, un antecedente nacional que sigue latente, siendo una política presidencialista, y tan solo escuchar la serie de presidentes que han sucedido en los últimos años, en los últimos meses, también se tiene que decir, nos deja claro no solo la inestabilidad que hay en todo el sistema y el deterioro de la política, sino la terrible crisis que queda entre ese hilo y esa relación que debe haber entre la gente y la clase política representante. De esta vamos a comenzar ya con nuestro primer ponente de día, don Armando Borda Herrada, presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos y director de la revista Testimonio. Don Armando, quedamos con usted entonces. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que preside el doctor Ramón Guillermo Abeledo, y qué mejor ocasión para compartir la mesa con un destacado académico internacionalista como Fabián Novak, que también nos va a presentar el aspecto de la perspectiva de las relaciones del Perú a partir de la posible administración de una opción política que probablemente sea la que asuma la conducción del país. Para abordar el tema del Perú en su perspectiva política, como muy bien ha señalado el doctor Abeledo, en el caso nuestro es importante
remontarnos a las elecciones presidenciales del año 1990, en que se disputó la presidencia el famoso novelista y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, abanderado de una propuesta de privatización de la economía frente al candidato en ese entonces, Alberto Fujimori, que más bien defendía el rol del Estado en la economía, con un lema que él lo caracterizó y que apareció también súbitamente en los últimos meses, porque era un hombre desconocido en el contexto de la política peruana, con su lema tecnología, trabajo y honradez. Terminó resultando ganador de esta elección, pero que pronto dejó dichos temas para promover un autogolpe que lo realizó en 1992 y que a partir de ello cambió su discurso por una receta neoliberal que es la que precisamente su rival Vargas Llosa ofreció. Con el consiguiente cierre del Congreso, pero que a la vez se vio obligado por presión tanto nacional como internacional, convocó un Congreso Constituyente que terminó aprobando la Constitución vigente al día de hoy, que data de 1993. Fujimori se religió hasta en 2 ocasiones, en 1995 y en el año 2000. La misma que fue cuestionada por los organismos electorales y prácticamente aprovechó de un viaje al exterior para fugarse del país y renunció a la presidencia por fax. Hoy en día, Fujimori cumple una condena de 25 años de pena privativa de la libertad. Es así como surge un gobierno transitorio de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001. ¿Se me escucha bien, perdón? Convocando a elecciones, y ahí nuevamente se han mantenido gobiernos democráticos de distintos signos, tales como el gobierno de Alejandro Toledo del Partido Perú Posible del 2001 al 2006, del presidente Alan García, versión 2, 2006-2011, Ollanta Humala del 2011 al 2016, y la última que termina precisamente en julio de este año, liderado por Pedro Pablo Kuczynski del 2016 al 2021. Gobiernos que de diferentes formas han terminado con serios cuestionamientos por corrupción. El gobierno de Kuczynski, desde un inicio, tuvo un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno de Kuczynski sale también electo presidente con una diferencia pequeña con su rival en ese entonces, Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori obtuvo en ese entonces una mayoría parlamentaria que le permitió, digamos, ejercer una oposición destructiva frente a lo que era el gobierno de Kuczynski. En una oportunidad se le denegó la confianza a su gabinete y después de librar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, Kuczynski renuncia en marzo del 2018. Asume el cargo de vicepresidente Martín Vizcarra en marzo del 2018 hasta octubre del 2020, donde él promueve un referéndum donde se aprueba, que es la lámina número 1, donde se aprueban hacer reformas institucionales indispensables para una reforma política, reformas que se formularon principalmente para sancionar efectivamente la corrupción, que era un drama que había corroído el sistema, que corroía el sistema democrático y que afectaba a los más pobres. En esta reforma, en este referéndum, se presentan 4 propuestas. La primera, que es una reforma constitucional que prohíbe la reelección parlamentaria inmediata. La segunda es la reforma constitucional para la creación de la Junta Nacional de Justicia. Esto debido a que el anterior ente que seleccionaba a los magistrados,
que era el Consejo Nacional de la Magistratura, se descubrió que era un organismo que estaba vinculado a grupos de corrupción llamados los Cuellos Blancos, una organización criminal que tenía vínculos en el Poder Judicial, en la carrera magisterial, etc. Y por ello se disuelve prácticamente esta institución y se crea la Junta Nacional de Justicia. Luego la reforma constitucional que regula el financiamiento público de los partidos políticos y por último una reforma constitucional que aprueba la bicameralidad. De las tres propuestas se aprobaron las tres primeras, más no la reforma constitucional que aprobaba la bicameralidad. Y eso lo hizo el presidente Vizcarra, influyó para que esta última, a pesar de ser una propuesta en el referéndum, no se aprobara, porque muchos de los parlamentarios que ya no iban, nosotros actualmente con la Constitución vigente tenemos un Congreso unicameral, y al prohibírsele la reelección, los no electos en la posible Cámara de Diputados y a la creación de la Cámara de Senadores, iban a poder postular a la Cámara de Senadores, y en vista de eso Vizcarra le retiró su respaldo a la conformación de la bicameralidad y eso resultó que en el referéndum no se aprobara esta nueva modificación. En septiembre del 2019, Vizcarra, por los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, por haberle negado su confianza, disolvió el Congreso. En el Perú, de acuerdo a la Constitución, hasta si en 2 ocasiones el Congreso le deniega su confianza al gabinete, es motivo tiene la potestad, según el artículo 134 de la Constitución, de disolver el Congreso. Y ante ello, el Ejecutivo convocó a unas nuevas elecciones en enero del 2020 y en marzo del 2020, en plena pandemia, ya se instaló este nuevo Parlamento que está vigente hasta el día de hoy. En octubre del 2020, este Parlamento, el nuevo, votó una moción de vacancia contra Vizcarra por permanente incapacidad moral, al amparo del artículo 113 de la Constitución, por denuncias de corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua, la misma que se aprobó en noviembre del 2020. En ese interín, a raíz de la vacancia del presidente Vizcarra, asume la presidencia el presidente del Congreso, el axiopopulista Manuel Merino. Tal decisión fue desaprobada por la opinión pública y generó tal movilización que Merino se vio obligado a renunciar a los 5 días de asumir el cargo, lo que obligó al Congreso a elegir a un nuevo consejo directivo, una nueva mesa directiva, que esta vez estuvo encabezada por el congresista Francisco Sagasti, que pasó a ocupar el cargo de presidente de la República, encargado del gobierno de transición y de emergencia, que es lo que al día de hoy está concluyendo su mandato a fines de julio del presente año. El 11 de abril se convocan, el gobierno de transición y de emergencia convoca a elecciones presidenciales y congresales para el periodo 2021-2026. Estas elecciones tienen lugar el 11 de abril del 2021 y contó con la participación de 18 listas presidenciales. Ninguna de las listas logró mayoría, lo que ha dado lugar a una segunda vuelta con las 2 primeras minorías. Perú Libre, que es el partido del candidato Castillo, logró 2.714.000, la primera lámina, por favor, la segunda lámina, logró 2.714.000 votos,
o sea, el 15.52% de votos emitidos. Y luego Fuerza Popular de la candidata Fujimori con 1.907.896 votos, o sea, 10.91 de votos emitidos. El Partido Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón, expresidente de la región Junín, y que originalmente era candidato a la segunda vicepresidencia en la lista de Pedro Castillo, no pudo participar por tener una condena por corrupción de 4 años, con prisión suspendida. El candidato Pedro Castillo proviene del Sindicato de Maestros SUTE CONARE. Es un invitado del Partido Perú Libre y en la lista como vicepresidenta lo acompaña Dina Boluarte, que sí es militante de Perú Libre. Es importante el haber subrayado esto porque más adelante vamos a ver qué implicancias tiene en el futuro una acusación que se ha presentado contra el partido por el manejo de fondos ilícitos en la campaña. Y continuando con la narrativa de esta convocatoria de elecciones y debido a que se convoca a una segunda vuelta, y en esta segunda vuelta realizada el 6 de junio, los resultados, según los cómputos, al 100% realizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, el primer lugar lo ocupa Pedro Castillo, con 8.723.000 votos, con el 50.44%, y Fuerza Popular con 8.571.000 votos, con el 49.56 votos, de un padrón de 24.290.000, solamente participaron 18.493.000 electores, o sea, un total de 76.13%. Como podrán apreciar, estas dos primeras minorías crecen en la segunda vuelta. Y crecen porque el candidato Castillo logra sumar a su candidatura el antivoto que la candidata Fujimori tenía. Y la candidata Fujimori crece también del 10% al 49.56%, porque se suman a su candidatura todos aquellos que tienen una preocupación por lo que implica la candidatura de Pedro Castillo. O sea que ambos tienen un electorado que se ha sumado, pero que no es propio. El resultado del proceso electoral está siendo cuestionado por irregularidades que se habrían presentado principalmente en las mesas electorales y que habrían sido materia de denuncias, en principio por ambos candidatos, pero la mayor cantidad de actas observadas o impugnadas pertenecen al partido Fuerza Popular. El Jurado Nacional de Elecciones ha recibido estas actas observadas. Le han pedido que éstas sean confrontadas con el padrón electoral que está en poder de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y que la verificación de las firmas la realice la RENIEC, que es el organismo que lleva el registro de los ciudadanos, que tiene el registro a la vez de firmas. Esto porque las irregularidades que se presentan en actas es por suplantación de firmas, por firmas falsas, o en otros casos por adulteración de las actas en los resultados que ésta tienen. El jurado ha actuado de una manera conservadora, no ha entrado en el tema y ha procedido a declarar improcedentes tales reclamos. Todo esto se está llevando a cabo a más de un mes de realizada la segunda vuelta, que tuvo lugar el 6 de junio. El jurado no ha proclamado a la fecha al ganador de estas elecciones. Este panorama de incertidumbre político se complica aún más por la difusión de los videos
de Vladimiro Montesinos, el antiguo asesor de Alberto Fujimori, hoy también en prisión, que busca interferir con el proceso electoral a favor de la candidata Fujimori. Y las denuncias, y también se ve complicado por las denuncias y acusaciones de haber recibido fondos ilegales para una organización denominada Los Dinámicos del Centro para la campaña electoral del Partido Perú Libre, que ha dado lugar a una intervención de la Fiscalía que ha aperturado un proceso que podría involucrarlo ante la justicia. Dina Boluarte, como mencioné, que es la primera vicepresidenta de la lista de Pedro Castillo, es militante del Partido Perú Libre y que a la vez tiene la función de secretaria de Economía. Por tal motivo podría ser comprendida en esta investigación fiscal por el dinero que había ingresado a la campaña presidencial. Ahora le toca al Ministerio Público determinar el alcance de esta investigación que permitirá conocer si estos fondos ilícitos ingresaron a la campaña presidencial. La opción de Pedro Castillo, candidato de la izquierda radical, ofrecía originalmente eliminar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la estatización de la economía y convocar al pueblo para la aprobación de una nueva constitución. Todo ello nos puede llevar a una aventura del socialismo del siglo XXI, lo que provoca una gran preocupación por las experiencias que viven otros países de la región que se han visto afectados por políticas populistas que, sobre pretexto de beneficiar a los más pobres, han provocado mayor pobreza en sus países. Sin embargo, ahora Castillo procura ofrecer un discurso de moderación. Entre tanto, estaremos atentos a un eventual triunfo de Castillo, ¿por qué opción se va a inclinar? ¿Una moderada o una radical? De acuerdo a ello, esto tendrá un impacto en la estabilidad política y económica del país. Castillo, hasta el día de hoy, hemos visto que cuando se reúne virtualmente con el Foro de San Pablo, afirma que reformará la Constitución, pero a la vez en el mismo día, en algunas ocasiones, a otro auditorio le sostiene de que la Constitución no va a ser reformada. De igual manera, la candidata Fujimori genera otro tipo de desconfianza por el pasado autoritario de su padre y por las acusaciones también por corrupción que hoy en día enfrenta ante la justicia. En todo esto, el jurado queda muy cuestionado en su credibilidad, tanto por decisiones que tomó y luego las derogó. Por ejemplo, en la presentación de las actas, el Perú, de acuerdo al reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, las observaciones se pueden recibir hasta 3 días después de realizadas las elecciones, y estableció un horario hasta determinada hora, que eran las 8 de la noche. Sin embargo, hubo el intento, porque todo este ingreso de actas en cuestión se hacen de manera virtual, que se presentaron después de esa hora y el jurado amplió el horario, pero después se rectificó, o sea, regresó al horario original, dejando esas actas sin ser consideradas. A eso me refiero cuando digo que toma decisiones y luego las deroga, así como el funcionamiento de manera incompleta, con 4 de sus 5 miembros, ejerciendo en algunos casos el presidente su doble voto para temas electorales en cuestión, así como no haber sido estrictos en excluir a candidatos que se encuentran procesados por tener vínculos con el terrorismo. Como comprenderán, estas denuncias últimas hacen que el panorama político, además de polarizado, se vuelva más complejo, creando una incertidumbre muy potente en la población que no solamente está preocupada por la pandemia, sino además por el destino político del país. En este contexto,
No faltan voces extremas de ambos lados que buscan interrumpir el proceso, el orden democrático. Ahora no queda sino afianzar el sistema democrático, el Estado de Derecho, y esperamos que se resuelvan todos los impases presentes de acuerdo al orden constitucional. Asimismo, esperamos que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones esté a la altura de estas difíciles y delicadas circunstancias por las que atraviesa el país a puertas del bicentenario de la independencia del Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, don Armando. Extraordinaria explicación de lo que ha acontecido en el Perú en los últimos meses. Recordemos a todos nuestros espectadores que nos acompañan el día de hoy que este formato es de coloquio, por lo tanto están de más que invitados a dejarnos sus comentarios y sus preguntas en el chat, al igual que a los expertos que están en este panel, a añadir cualquier comentario que quieran a la ponencia, que deja como gran mensaje esta preocupación de todo el pueblo peruano, ¿no? Que va de la pandemia y del destino político, y me atrevería a decir económico también, de la nación. ¿Algún comentario que quieran añadir nuestros expertos? Ok, entonces vamos a darle la palabra al abogado Fabián Novak, que está con nosotros ya en línea. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y sobre todo a Ramón Arevalo por haber tenido la gentileza de invitarme. Lo que me toca a mí analizar es las perspectivas de la política exterior peruana, ¿no? En este contexto y eventualmente en caso de ganar uno u otro candidato. Y tengo que emplear 5 de los 15 minutos para refrescar un poco cómo ha sido la política exterior peruana. Es decir, en los últimos 30 años, la política exterior peruana ha sido sin duda exitosa. Ha estado basada o inspirada en ciertos valores, pero también en principios rectores, como han sido la defensa de la democracia representativa, la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la promoción del libre comercio y de la inversión extranjera, el fortalecimiento de la integración regional y subregional y, por supuesto, la consolidación del multilateralismo. El Perú, en estos 30 años, ha practicado lo que se conoce como un relacionamiento múltiple y pragmático. ¿Qué cosa es esto del relacionamiento múltiple y pragmático? Lo que quiere decir es que el Perú no se ha alineado con ninguna potencia o superpotencia, sino que el Perú ha distribuido su política exterior de forma tal que ha logrado relacionarse con las principales potencias del mundo. Si nosotros analizamos el comercio, por ejemplo, peruano, vamos a ver, grosso modo, que una cuarta parte la tenemos con China, otra cuarta parte con Estados Unidos, una tercera cuarta parte con Europa y finalmente la última cuarta parte con el resto del mundo. Por tanto, eso nos hace al Perú menos vulnerable y con una política exterior y una política comercial más autónoma. El Perú ha logrado en estos 30 años conformar alianzas estratégicas formales, o sea, no de palabras, sino alianzas estratégicas formales con las principales potencias de cada continente. En ese sentido, en la región latinoamericana tenemos una alianza estratégica con Brasil en el 2003, con Argentina en el 2010 y con México en el 2016. En Asia hemos logrado establecer alianzas estratégicas también con las principales potencias como China en el 2008, Corea del Sur en el 2012 y Japón en el 2016. En el caso de Europa, hemos logrado conformar alianzas estratégicas con España en el 2008, con Francia en el 2016 y este año Alemania anuncia que el Perú sería declarado como socio global, categoría a la que solamente ha asignado a 8 países en todo el mundo. Y adicionalmente en Euroasia
tenemos una alianza estratégica con Rusia en 2015 y finalmente un mecanismo de diálogo político bilateral con la Unión Europea establecido desde el 2009. En otras palabras, la Cancillería ha logrado en estos últimos 30 años que el Perú establezca un relacionamiento político del más alto nivel con las principales potencias regionales y mundiales. Pero no solo eso, sino que también se ha logrado la celebración de más de una veintena de acuerdos de libre comercio que cubren el 90% de nuestra oferta exportable. Estos 24 acuerdos de libre comercio están vigentes. Pero no solo eso, sino que actualmente tenemos 10 acuerdos que venimos negociando y otros que están por entrar en vigor, lo que va a cubrir más del 95% de la oferta exportable peruana. Además, la Cancillería viene adaptándose al mundo moderno, al siglo XXI, incorporando nuevas aristas de la diplomacia, como la diplomacia económica, la diplomacia corporativa, la diplomacia cultural, la diplomacia digital, la diplomacia científica, la diplomacia sanitaria, la diplomacia social, entre otras. Todo esto, toda esta política exterior, toda esta política comercial exterior, ¿qué es lo que le ha permitido al Perú? Pues lo que nos ha permitido es tener una deuda pública, una deuda externa y un costo del endeudamiento externo más reservas internacionales que han colocado al Perú como el cuarto país emergente mejor posicionado en el mundo. ¿Ok? Lo que muestra la capacidad monetaria, la capacidad fiscal y la capacidad económica que tiene el Perú. Tan solo en los 20 de los 30 años de la ejecución de esta política externa común, perdón, de esta política exterior y de esta política comercial externa, las reservas internacionales pasaron de menos 105 millones de dólares a más de 63.000 millones de dólares. El PBI per cápita peruano ha pasado de 968 dólares a 6.009 dólares. La inflación pasó de 1.187% a 2,5%. La pobreza pasó de 58,7% a 27,8%, 30 puntos menos. La mortalidad infantil pasó de 75 por mil a 18 por mil. Y finalmente, la desnutrición infantil pasó de 40 a 15%. Claramente, pues, el modelo desarrollado, no solamente el modelo económico, sino el modelo de nuestra política exterior y de nuestra política comercial externa, ha sido exitosa y ha logrado resultados concretos. Frente a esta realidad, pues, ¿cuál es el panorama actual? Pues el panorama actual, como bien lo ha dicho muy bien querido colega y amigo Armando Borda, es complejo. Hay dos candidatos, o una candidata y un candidato, cuya proclamación aún no se da, debido a que hay serios cuestionamientos al proceso de elección, hay indicios, desde mi perspectiva, de un fraude en mesa muy claros y que indican que hay un proceso eleccionario cuestionado. Pero no solo eso, sino que la elección de uno u otro candidato ofrece perspectivas muy diferentes para los peruanos. En el caso de la candidata Fujimori, si ella fuera elegida finalmente, no habría variación en nuestra política exterior. Es decir, estos elementos de la política exterior que he señalado brevemente por razones de tiempo se mantendrían. La duda o el problema vendría en caso de ser elegido Pedro Castillo como presidente del Perú. ¿Por qué? Por lo que ha dicho y por lo que está plasmado por escrito en el ideario de Perú Libre, que es el único escrito presentado e inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones por parte del partido del señor Pedro Castillo. Por tanto, si nos atenemos a lo que ha dicho y a lo que ha escrito en el ideario de Perú Libre, el candidato Pedro Castillo, lo que observamos es que habría una clara ruptura con los principios y con los lineamientos de la política exterior peruana que acabo de describir.
En otras palabras, habría digamos, un claro movimiento pendular muy radical en lo que ha sido esta política exterior exitosa. Y eso es lo que genera una honda preocupación en un sector amplio de la población peruana. Ahora, ¿qué cosa es lo que encontramos en ese ideario de Perú Libre? Bueno, todo es negativo, ¿no es cierto? Es decir, no hay propuestas, sino que todo es somos contrarios a esto, somos contrarios al otro, pero no indican favorables a qué son. Por ejemplo, dicen que son contrarios al imperialismo estadounidense, estoy citando textualmente, que son contrarios al neocolonialismo estadounidense, que son contrarios a la hegemonía cultural de Estados Unidos y que están a favor del nacionalismo. Esos son todos sus principios. ¿Ok? Un lenguaje, digamos, muy marxista, setentero, ya bastante pasado de moda, ¿no? Pero no solo eso. En el ideario de Perú Libre manifiestan claramente su cuestionamiento a las organizaciones internacionales, o sea, el multilateralismo que el Perú ha propugnado y ha defendido hasta el día de hoy. Han señalado que la OEA, o señalan que la OEA, literalmente es un centro de control del imperialismo estadounidense. Y en ese sentido atacan a la OEA, bien, al Grupo de Lima, que el Perú propuso precisamente para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y por el contrario, alientan un mayor relacionamiento del Perú con el CELAC, que como sabemos ha tenido escasísima utilidad, y con UNASUR, que es un muerto viviente. Por otro lado, también en el ideario de Perú Libre se ataca a todos los organismos financieros internacionales, organismos que han sido vitales para el desarrollo económico del país, me refiero al Perú. Atacan al BID claramente y dicen también que el BID es un centro de control del imperialismo estadounidense. Y que más bien como alternativa ellos proponen crear un fondo en UNASUR, lo cual resulta gracioso porque en UNASUR no hay ninguna potencia económica mundial, ¿no es cierto? Porque los fondos se crean a partir del aporte de los estados. Entonces, UNASUR, con los miembros que tiene actualmente, ¿qué fondos podría crear? Frente al Banco Mundial, frente al Fondo Monetario Internacional, frente al BID. O sea, un plan completamente irreal. Pero eso no es todo, atacan el libre comercio. No están de acuerdo con el libre comercio que el Perú ha propugnado en los últimos años. Concretamente, el candidato Castillo ha dicho que él va a prohibir las importaciones, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista del comercio internacional. Pero no solo eso, en el ideario también ataca, y no estoy siendo exagerado, lean el ideario, ahí lo van a ver, atacan al CIADI, atacan a UNCITRAL, atacan a la Corte Permanente de Arbitraje y para variar también las llaman centros de control del imperialismo estadounidense, ¿no? Y ellos más bien plantean, ¿no?, que en UNASUR, nuevamente este muerto viviente, se creen mecanismos alternativos frente al CIADI, UNCITRAL o la Corte Permanente de Arbitraje. Pero eso no es todo, hay más. Son contrarios a los derechos humanos. Atacan abiertamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señalan que son organismos parcializados con Estados Unidos. Atacan a todas las ONGs ambientalistas. Pero no solo eso, atacan también a todos los órganos de control del narcotráfico y del lavado de activos. En el ideario sostienen que son contrarios al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, o sea, el famoso GAFISUT, que está encargado, como sabemos, de luchar contra el lavado de activos y de cooperar, como ha cooperado con el Perú, en la lucha contra el lavado de activos. Ellos cuestionan la labor de GAFISUT, lo que obviamente genera ya preocupaciones más hondas, porque ya no solamente se trata de atacar organismos que protegen derechos humanos, que protegen medio ambiente, que protegen la democracia representativa, que protegen el libre comercio, sino que protegen acciones, o sea, digamos, la lucha contra acciones delictivas. Finalmente, para terminar,
no muestran ningún entusiasmo por la Alianza del Pacífico, que es uno de los pocos procesos de integración que comenzó a caminar y que fue propuesta peruana, ni tampoco con el Prosur. Y finalmente, a través de declaraciones del candidato y de miembros de su partido, anuncian un claro alineamiento con el bloque bolivariano, ¿no? Me refiero a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Bolivia. En síntesis, es sin duda una preocupación para muchos peruanos que, digamos, vaya a concretarse esta ruptura de la política exterior peruana y de la política comercial peruana de los últimos 30 años, que tantos éxitos le ha traído al Perú, no solamente en términos macroeconómicos, en términos de alianzas políticas con potencias mundiales, sino también en el plano de la reducción de la pobreza en el Perú, de la desnutrición infantil en el Perú y de la creación de puestos de trabajo. En fin, vamos a estar expectantes y vamos a esperar pues que los resultados finalmente se den y sobre todo saber si esto que ya se anuncia por escrito finalmente se concreta, lo que sin duda sería, digamos, muy nefasto para los intereses peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado y profesor Fabián Novak por esta explicación, que además pues, deja todas las alarmas encendidas, especialmente a los amantes y aficionados de las relaciones internacionales, más porque ciertamente sí, Perú ha sido un referente en los últimos años y un verdadero resiliente, porque a pesar de su crisis a lo interno, se sostuvo de muy buena manera en el plano exterior. Vamos a continuar y damos paso al profesor Juan Francisco Contreras. En lo personal, y aprovecho el coloquio para decir que yo tuve el honor de ser su alumna y me alegra muchísimo que lo tengamos acá el día de hoy, quien además es presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Profesor, bueno, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias, María Albert. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la oportunidad de compartir esta mañana con estos excelentes expositores, el doctor Borda y el doctor Fabián Novak, quienes ya se refirieron de una forma clara, precisa y muy didáctica a la situación actual del Perú y a las perspectivas de los resultados electorales en el Perú. Yo no voy a hablar mucho de la situación interna del Perú, porque creo que quedó bastante claro, pero sí quiero hablar un poco del entorno, ¿no? Del entorno de la situación que se vive en Perú y la situación de América Latina. Para eso me voy a remontar a la antigua Grecia. Pero no se preocupen que solamente para hacer referencia a el mito de Sísifo, ¿no? Que creo que representa muy bien el proceso histórico de América Latina. El mito de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega que fue condenado por toda la eternidad a tener que subir una pesada roca por una inclinada ladera, y cada vez que Sísifo estaba a punto de llegar a la cima, esa roca se caía y Sísifo tenía que volver a comenzar a tratar de subir esa roca. Esa historia repetitiva de Sísifo creo que se asemeja mucho a la historia contemporánea de América Latina. Casos específicos tenemos muchos, pero voy a hacer referencia, por ejemplo, al caso de Argentina, una potencia agrícola que abasteció a Europa durante la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, en la Segunda Guerra y finalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Un país con un potencial enorme. Sin embargo, hemos visto cómo ha venido dando tumbos. Argentina, después de la aparición del general Perón, ha
estado en una historia repetitiva de volver a comenzar, de retroceder. Kissinger decía que Argentina fue, es y será siempre una gran potencia. Así que creo que Argentina revela mucho eso del mito. Bueno, Argentina siempre dando tumbos y vemos cómo dando tumbos llegó a la final de la Copa América. Otro caso importante que quiero mencionar es el caso de Cuba, ¿no? Cuba desde hasta mediados del siglo XX fue el primer productor de azúcar del planeta. Era una isla donde el turismo era muy importante, donde el nivel de vida de los cubanos fue de los principales de América Latina. Sin embargo, llegaron los hermanos Castro y eso volvió a hacer que Cuba retrocediera a cero y prácticamente hoy es una isla donde su población está a la expectativa para salir de la isla. Otro caso emblemático, el caso venezolano, un país que posee importantes reservas de petróleo, de gas, posee cantidad de minerales, de piedras preciosas. Bueno, vemos cómo en los últimos años llegó el chavismo y ahora Venezuela compite con países que tienen una tragedia como el caso de Haití, como Honduras, en términos de estadística, en datos económicos y sociales. Sí que existe un gran debate en América Latina porque nuestra región, teniendo un potencial de desarrollo increíble, no resulta que terminamos de dar el salto o de llegar a la cima para coronar ese desarrollo. Hay gente que le echa la culpa a la educación, otra gente manifiesta que el populismo es el causante, otros culpan a los colonizadores, a los españoles y los portugueses, otros incluso le echan la culpa al clima. Sin embargo, la realidad es que continuamos en la región ensayando opciones, ensayando incluso modelos que han sido exitosos en otras regiones y cuando se intentan aplicar en la región, fracasan. Se han intentado crear múltiples organizaciones, el doctor Novak hablaba de varias, de UNASUR, del CELA. La realidad es que ninguna de esas instituciones ha logrado ser exitosa. Hay una institución que ha logrado sobrevivir esa ir y venir de creación de instituciones, que me refiero a la Organización de Estados Americanos, que también ha tenido altas y bajas, pero continúa siendo la institución política en la región. Y voy a referirme a la fecha del 11 de septiembre del 2001, fecha que es recordada mucho más por el atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, pero que en América Latina tuvo una connotación distinta. Esa fecha se celebró en la ciudad de Lima, una asamblea general de la Organización de Estados Americanos, donde se aprobó la Carta Democrática. La Carta Democrática fue un instrumento que nace con el objeto de establecer mecanismos para la defensa del sistema democrático en la región. Y es precisamente debido a la experiencia peruana que se realizó en el año 1992, a la cual el doctor Borda hizo referencia, en la cual el Ejecutivo, dirigido por el señor Fujimori, con apoyo de las Fuerzas Armadas y de mucho de la población peruana, suprimió el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, en este instrumento que se aprobó en el 2011, se planteó por primera vez el tema de la calidad de la democracia y de los mecanismos que se tienen para acceder al poder. Ya que hasta esa fecha,
para la democracia latinoamericana, solo había respuestas para los golpes de Estado tradicionales, aquellos golpes en los cuales los militares deponían a las autoridades civiles, que bien sea electas o no, y ellos asumían de forma autoritaria el poder. Así que al introducirse el tema de la calidad de la democracia, se marca un hito distinto, ¿no? Se generan mecanismos para entender que democracia no es solo realizar elecciones, ya que si fuera eso, bueno, Cuba sería una democracia, ya que ellos realizan elecciones, salvo que tiene una particularidad de esas elecciones cubanas, es que solamente participa un partido y ese partido es el que decide quiénes son los candidatos. Entonces, o el caso también patético que estamos viendo en el caso de Nicaragua, donde va a haber un proceso electoral. Sin embargo, el señor Ortega considera que quien opte por ser candidato presidencial es un traidor a la patria y está haciendo actos de terrorismo. Así que evidentemente que democracia no es solo hacer elecciones, y eso lo establece la Carta Democrática. Entonces, el simbolismo de haber realizado esa Asamblea General en Lima es propio para entender que la democracia va más allá. Sin embargo, cuando analizamos ya la realidad de nuestra región, transcurrido ya casi 20 años de la aprobación de esa Carta Democrática, vemos que la democracia no se ha logrado establecer en la región. Contrariamente, considero que hay una vocación autoritaria que ha venido creciendo en la región. Por esa razón ha sido tan difícil lograr que dentro del seno de la OEA se establezcan algunas medidas dedicadas a tratar de aplicar la Carta Democrática. Vemos incluso cómo algunos países de esos que firmaron la Carta Democrática ahora utilizan algunos criterios para tratar de evadir su aplicación. Se utilizan criterios como por ejemplo el de soberanía, ¿no? Y una soberanía aplicada con criterios del siglo XVIII para tratar de que la Carta Democrática pueda ser aplicada en la región y que eso pueda tener consecuencias regionales. Así que la aplicación de la Carta Democrática en la OEA ha sido un proceso bastante complicado, y creo que un ejemplo bien claro es el caso venezolano, donde ha sido prácticamente imposible aplicar la Carta Democrática. Y en ese sentido nace lo que conocimos, o lo que se conoce todavía como el Grupo de Lima, que resultó una especie de bocanada de aire en la cual varios países democráticos de la región intentaron establecer mecanismos conjuntos para evitar que el caso de Venezuela se replicara en otros países de la región. Lamentablemente, siento que en la actualidad el Grupo de Lima se encuentra bastante disminuido, ya que muchos de sus miembros confrontan actualmente problemas políticos. Tal es el caso de Chile, el caso de Colombia, Ecuador, Brasil y el propio Perú. En el caso, por ejemplo, de las democracias chilena, ecuatoriana y colombiana, se han utilizado patrones de protestas muy parecidos, ¿no? Donde se intenta desestabilizar las instituciones democráticas, se utilizan manifestaciones que se infiltran para realizar actos vandálicos a instalaciones públicas y privadas. Bueno, en el caso de Chile, también se está inmerso dentro de una situación que ha resultado como consecuencia de esas protestas, y Chile está inmerso en una especie de constituyente que por las primeras cosas que hemos estado viendo de esa asamblea, creo que no va a ser muy feliz el resultado de esa asamblea constituyente, ya que se abre una especie de caja de Pandora, y entonces muchos sectores
piensan que la constituyente es para reivindicar algunas cosas, incluso para establecer mecanismos de retaliación a través de esa constitución. Específicamente hay otros casos y creo que vale la pena señalar el caso de Brasil y el caso de Perú, que ya el doctor Borda y el doctor Novak hacían referencia, es el tema de la corrupción, de los casos de corrupción que han desprestigiado a gran parte de la clase política, ya que han sido involucrados en temas de corrupción. Este desprestigio ha sido aprovechado por sectores políticos que tratan de invitar a la población para que castigue a estos políticos tradicionales, y al final del día quien va a ser realmente castigado va a ser la población peruana si se compra ese discurso populista. Entonces, aquí se habla mucho del tema de la situación política de América Latina, y en mi opinión, la situación en América Latina no se trata de una confrontación entre derecha e izquierda, ¿no? Se trata de una confrontación entre democracia y autoritarismo. Autoritarismo en la región que viene utilizando un modelo, digamos, de franquicia, en la cual se utiliza un discurso populista que se disfraza de izquierda, en la cual es muy fácil de vender, ¿no? Se habla de igualdad, y cuando se habla de igualdad quiere decir que todos se nivelan hacia abajo, por supuesto, excepto a los líderes de los partidos que ellos representan. Hablan de pobreza. Incluso en Venezuela se habló de una cosa, se decía que ser rico era malo, ¿no? Habría que poner la coletilla que sería: ser rico es malo a menos de que tú seas directivo del partido de gobierno. Ahí realmente esa frase pierde sentido. Y ellos hablaban también de que iban a acabar con la pobreza. Bueno, cuando vemos los resultados en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, nos damos cuenta que cuando ellos se referían a acabar con la pobreza, se referían a acabar con la pobreza de ellos y de los miembros del partido, pero los resultados realmente son muy distintos cuando uno analiza realmente las cifras y la realidad en la región. Así que estos populismos que están intentando asumir el poder en la región utilizan un guión que se repite en varios de los países, en el cual ellos se comprometen a cambiar las cosas, se genera expectativas sobre cambios en pro de la población. Y generalmente el recurso que se vende, y el que más se vende, es el tema de una nueva constitución, de cambiar la constitución. Eso creo que a los peruanos les parece conocido, ya que el señor Castillo en su campaña, la constitución, el cambio de la constitución era uno de sus principales argumentos. Y bueno, hemos visto cómo en la región eso no ha sido la solución. Hay varias experiencias regionales donde se ha cambiado la constitución y contrariamente los problemas continúan, incluso se agravan, ¿no? Así que esa propuesta de cambio constitucional generalmente no es la solución. Los problemas de América Latina no tienen que ver con la constitución, no son problemas constitucionales. Otro aspecto del guión es que se legisla para restringir y penalizar la libertad de expresión y, por supuesto, de protesta. Otro es intentar una narrativa a través de la cual la historia comienza con ellos. La historia la construyen de acuerdo a sus intereses. Esa historia consiste en narrativas épicas de las hazañas de los dirigentes de los partidos populistas. Intentan siempre cambiar los nombres de las cosas, cambiar los nombres a los lugares, incluso cambiar los símbolos patrios. Otro
elemento es que se establece un enemigo común, se establece un enemigo externo que es el responsable de todas las cosas malas que suceden. El doctor Nova hacía referencia a las cosas que enumeraba el señor Castillo y bueno, creo que se corresponde mucho con este tema. Y finalmente se busca empobrecer a la mayoría de la población para hacerla dependiente de las dádivas que se generen a través del gobierno. Utilizando esa lógica perversa de que te rompo las piernas para después solicitar que me agradezcas que te regale la muleta. Entonces, ya para terminar, creo que estos resultados electorales que hemos visto en Perú, que todavía mantienen al Perú y a la región en vilo, esperando un resultado, tienen amenazas bastante creíbles en torno a la posibilidad de que uno u otro gane. Hacemos nosotros votos porque el pueblo peruano no se convierta en una nueva víctima del autoritarismo disfrazado de izquierda. Y para concluir, tal como empecé con la antigua griega, hago una cita de Platón, y es que Platón dice que la buena fe es el fundamento de cualquier sociedad. Cuando no hay buena fe en las propuestas y se intenta engañar a la población, resultan cosas malas. Así que muchísimas gracias al instituto, a los panelistas, por la oportunidad de estar estos 15 minutos con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Juan Francisco. Y gracias a todos los panelistas que nos han acompañado hoy. Vamos a aprovechar este coloquio para entrar en este sentido de hacer comentarios, de atajar ciertos temas, ciertos detalles que siempre están en medio de nuestras narraciones, propias charlas. Vemos que la situación en Perú es una situación bastante compleja, inédito, si se podría decir, pese a las crisis que han atravesado en términos políticos e institucionales, pero inédito por la figura que pudiese bien detonar lo que ha sido la estabilidad en cuanto a crecimiento económico y posicionamiento internacional. Veo propicio entonces dejar este espacio para tomar en cuenta comentarios entre ustedes mismos que hemos desarrollado este día de hoy. El doctor Ramón Guillermo Velero. Sí, solamente después de escucharlo a todos, obviamente una duda o dos inquietudes. Una, los datos que han sido dados acerca de la historia de éxito del Perú, datos reales, que eso es así, que es lo que ve no solo en las cifras, sino toda la vida de la peruana, en la vida de sus ciudades y en los cambios que hubo en estas décadas, cambios para mejor, ¿no? Y esa historia de éxito, sin embargo, resulta en la paradoja de esto, que después de una enorme fragmentación, desemboca en una sensación entre una vuelta al pasado y un salto al vacío, que resultaría inexplicable. Aún bueno, me gustaría, por supuesto, escuchar a todos mis amigos peruanos, de luego también al profesor Contreras, pero al profesor Nova Gorda, que la única acción posible es la crisis de este partido. Cuando uno dice, bueno, esto se veía venir a pesar de todo ese éxito, esa continuidad en políticas exitosas, a pesar de los cambios de gobierno, uno siempre sentía esa fragilidad en el sistema de partido, ¿no? Que es un asunto que sigue allí presente. Y la otra que, por supuesto, me asalta es que, vistas las propuestas, ideas en términos de internacional y la ideología, esa Gatillo,
Bueno, uno puede anticipar que la crisis continúa, inclusive va a poner crisis a los que no lo están. Es decir, como la política exterior, como política económica y el marco constitucional para ambas. A mí Torre Tagle es una canciller docente profesional americano, de las más profesionales que existen. Y la política, la continuidad de la política exterior peruana en apoyo a esos cambios económicos y de apertura con sucesivos distintos signos, básicamente por el nacionalismo en la Cancillería. Entonces, quiero dejar a mis colegas una pregunta: ¿cómo anticipan ellos? En el cuadro de tema de partido estable y escasamente representativo, ¿cómo encontró resolverá la crisis que participa como nubarrones de tormenta en el firmamento? Bueno, por lo pronto es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Me gustaría que me hicieran una señal nuestros clientes a ver quién de primero desearía contestar esta inquietud. Bien, el abogado y el profesor Fabián. Sí, bueno, yo me voy a referir a la primera parte de lo dicho por Ramón Aveledo. Dejo lo segundo a Armando porque él ve más la parte política o de política interna, ¿no? Definitivamente creo que hay una explicación de lo que, digamos, no digamos del resultado electoral, porque es un resultado dudoso, es un resultado que eventualmente podría no responder a la realidad o a la verdad electoral. Pero, digamos, igualmente el hecho de que una candidatura tan disruptiva haya llegado a una segunda vuelta tiene explicación en varios factores, ¿no? Factores que son ya estructurales y que de alguna manera el doctor Aveledo lo señala, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de partidos políticos, ¿no? En el Perú los partidos políticos han sido muy debilitados, ¿no? Y han sido atacados abiertamente por un presidente de la República, que fue Martín Vizcarra, ¿no? Supuestamente un presidente democrático prácticamente se dedicó a atacar el Parlamento respondiéndole, y entonces se generó una guerra entre estos dos poderes del Estado, pero que fue mucho más inteligentemente manejada por el Ejecutivo y desapareció a las últimas dos fuerzas políticas que existían, ¿no? Las demás prácticamente no existían a nivel del electorado, tenían, digamos, un electorado muy reducido, casi de club social, ¿no? Pero fueron desaparecidas. Entonces, hay un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo atrás en el Perú, que es la crisis de los partidos políticos, como bien lo ha dicho el doctor Aveledo. Pero no solo eso, ¿no? También hay una falta de cultura política en el Perú muy extensa, un poco apego del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, con los partidos y con las instituciones y con el quehacer político. Cada vez que se hacen encuestas sobre la importancia que tiene la política para el ciudadano, pues el ciudadano no aprecia la política, al contrario, desprecia la política. ¿Y por qué la desprecia? Porque asume que la política es sinónimo de corrupción, que la política es sinónimo de ineficiencia y que los partidos políticos de alguna manera están para eso también. Entonces, eso viene incluso desde la universidad. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Católica, cuando me proponían a mí ingresar en política universitaria, yo lo rechazaba, ¿no? Decía, no, eso es para los ociosos, no para los estudiosos, para las personas que queremos destacar, ¿no? O sea, hay una anticultura de política en el Perú que es muy grande, es muy extendida. Pero en fin, a eso y a otros factores que sería muy largo enumerar, hay otros problemas que ya no son estructurales
y que tienen que ver más con la coyuntura. Y es que lo que no hemos mencionado es la pandemia, como si no hubiera pasado. Y la pandemia ha pasado, y la pandemia ha sido el marco en el cual se han desarrollado las elecciones en el Perú. Y la pandemia fue pésimamente manejada. Y no lo digo yo, lo dice The Economist. No lo digo yo, lo dice John Hopkins. Es decir, el Perú y el gobierno del presidente Vizcarra fue el peor manejo económico, político y de salud pública que se tuvo en el mundo. El Perú tenía la mayor cantidad de muertos por millón, el Perú no tenía perspectivas de vacunación, y por otro lado se desarrolló una política tal que finalmente todos terminamos encerrados y no sirvió para nada. Y entonces, ¿qué ha generado? Millones de desempleados en el Perú. Millones de desempleados. Y esos millones de desempleados que no han visto futuro, ¿no? Pues están molestos, están resentidos, con justa razón. Y eso lo han demostrado en el voto. Es decir, el voto también es producto de la crisis económica espantosa que el Perú está viviendo. Y no solamente es pérdida de empleo, es disminución del ritmo que veníamos de decrecimiento de la pobreza. La pobreza en el Perú, que venía en una clara caída, otra vez ha vuelto a crecer, producto de la pandemia. Hay cosas que uno ve ahora en la calle y que no se daban hace 2 años atrás. O sea, yo estoy acostumbrado, yo vivo en Miraflores, estoy acostumbrado que todas las noches por mi casa, todas las noches, sin excepción de lunes a domingo, pasa gente gritando en las calles pidiendo ayuda a los que vivimos acá con un plato de comida o con un abrigo porque se mueren de hambre o se mueren de frío. O pequeños y medianos empresarios que han quebrado producto de la pandemia y del mal manejo económico de la pandemia del gobierno de Vizcarra. Entonces, el problema no solamente es estructural, sino que la pandemia ha sido tan mal manejada en el Perú, y ahí están las estadísticas de entidades prestigiosas del mundo, ¿no?, que determinaron el surgimiento de nuevos pobres y la quiebra de una serie de peruanos. Y eso también se ha traducido en el voto, pues, porque gente desesperada. En consecuencia, creo yo que no es un resultado tan inesperado para algunos, sino que es producto de factores que ya arrastrábamos, pero que terminó siendo, digamos, liquidada con un golpe final producto del mal manejo de la pandemia. Que algunos incluso, ¿no?, señalan, ya creo malévolamente, fue hasta dirigida, ¿no?, de esa manera, ¿no?, un poco siguiendo al profesor Juan Francisco Contreras, ¿no?, cuando señalaba esta famosa metáfora de las muletas y de romper las piernas, ¿no? Algunos señalaban que algo detrás podía haber, no lo sé, no me consta, no tengo evidencia de ello, pero que es cierto que la pandemia ha sido responsable de parte de estos resultados, sin duda alguna. Gracias, Fabián. Don Armando o el profesor Juan Francisco, ya levantó la mano. Sigue adelante, don Armando. Tu micrófono. A manera de complementar la intervención del doctor de Fabián, yo agregaría que, concuerdo con lo expresado por Fabián, pero sí agregaría que en estas elecciones y de un tiempo atrás, el electorado se ha ido polarizando producto de discursos populistas, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta, como que hay que tomar en cuenta que el centro político en nuestro país prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ese discurso de moderación, de centro democrático, ya no está presente no ha estado presente en el contexto electoral, en el contexto político del país. La pandemia sin duda ha acelerado esto, ¿no? La pandemia ha desvestido también
una realidad social que de alguna manera estaba detrás de una presentación de cifras macroeconómicas que eran motivo de admiración y de orgullo, pero que no supimos traducirlas en desarrollo. O sea, el país logró las cifras que ha mencionado Fabián, pero a la vez al interno el desarrollo, eso no se tradujo en desarrollo. Es más, el dinero existió, pero fue mayoritariamente tomado por la corrupción, no solamente en el gobierno nacional, sino, como en mi intervención he señalado, en los gobiernos regionales. O sea, y los gobiernos regionales precisamente son de un signo distinto muchas veces al gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido, en las últimas administraciones, ha sido de políticas de centro, digamos, pero los gobiernos regionales mayoritariamente han estado en manos de la izquierda. Y esa izquierda ha recibido mucho dinero, producto del canon minero, producto de traslado de fondos para inversión pública. Sin embargo, todo eso se ha visto gravemente afectado por la corrupción. Hoy día el presidente Martín Vizcarra fue precisamente vacado porque se descubrió que durante su gestión de presidente regional de Moquegua estuvo comprometido en actos de corrupción. Entonces, todo ese tema de la corrupción ha desacreditado a la política, a los políticos y a los partidos. Y eso ha sido el insumo que ha utilizado el populismo para cuyo discursos de un lado y de otro han ganado espacio y han liquidado el espacio político de expresiones del centro. Al límite, el Perú tiene un partido histórico, que es el partido del APRA, y en estas elecciones no pudo participar. Y no pudo participar por un tema administrativo. Pero el partido en sí está también muy debilitado, ¿no? Y luego el otro partido también, otros partidos históricos como partidos de inspiración social cristiana, también en estas elecciones se han visto muy disminuidos, ¿no? Entonces, esta realidad nos obliga a una reformulación, ¿no? del rol de los partidos, de cómo enfrentar, por un lado, las nuevas realidades que existen también en el día de hoy. Ya los partidos, en la intermediación entre los ciudadanos y la opinión pública, no la tienen exclusivamente los partidos. Hay otros roles que juegan en el día de hoy la sociedad civil a través de la tecnología que nos permite, digamos, crear una opinión y formar una opinión, y eso también puede desembocar en nuevos liderazgos que también compiten ante la opinión pública, igual que las ofertas políticas de los partidos, ¿no? Los partidos son insustituibles, pero ya no son los únicos, y de alguna manera esta nueva realidad tendrá que traducirse en la formulación de cómo los partidos pueden operar en adelante, ¿no? Pero en el caso peruano, esa es la explicación que podría yo acotar. Muchísimas gracias, don Armando. Quedamos entonces con el profesor Juan Francisco Contreras. Yo realmente coincido con la apreciación del doctor Novak y del doctor Borda sobre el tema. Creo que la pandemia ha sido una especie de estocada final para los partidos tradicionales en la región. Yo oyendo al doctor Borda, me imaginaba o recordaba cuando se realizó las elecciones en el año 98. Era una situación parecida a los partidos tradicionales en Venezuela, que era Acción Democrática y
y COPEI vivían una crisis profunda. Incluso a última hora cambiaron de candidatos antes de iniciarse el proceso electoral. Así que la gente aprovechó o en ese momento decidió buscar alternativas, como fue el caso del señor Chávez, y votar por un discurso populista que ofrecía cambios, que ofrecía mejoras y que finalmente, bueno, tenemos la consecuencia que tenemos. Y viendo el caso peruano es bastante parecido, tanto el APRA como el Partido Popular Cristiano prácticamente desaparecieron. Caso parecido estamos viendo en Colombia, donde los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador también prácticamente están desaparecidos. Entonces esta crisis de la democracia regional está siendo aprovechada por esos líderes populistas que llegan con un discurso muy vendible, muy fácil, que finalmente utilizan las herramientas de la democracia y finalmente lo que hacen es implosionarla, debilitarla, acabar con las instituciones y establecer regímenes que van dirigidos a su permanencia en el poder sin ningún tipo de control. Así que yo coincido con esa percepción de Borda y de Novak. Gracias, profesor. Sí, llama mucho la atención cómo no pareciera haber armonía muchas veces entre los procesos internos y los procesos externos. Hablamos de una muestra de 30 años, por tomar un referente, más considerando la explicación del profesor Fabián, de cómo hay una política exterior que te impulsa, que te sobrepone a una dinámica internacional, que en América Latina nunca ha sido fácil, pero como algo interno sí se vino desencadenando, se pudiese decir, una involución de las instituciones, más de las instituciones representativas, no solo de los políticos y de su figura o su puesta en escena, bien sea dentro del Ejecutivo o del Parlamento, sino inclusive en los mismos partidos políticos. Nosotros tenemos dos preguntas acá, a mí me gustaría leerlas rápidamente para seguir aprovechando el espacio para comentarios. Entiendo que también nos ha dado una pregunta desde el canal de YouTube, donde nos han estado siguiendo tres preguntas, una de ellas dirigidas para el doctor Ramón Guillermo Aveledo y otras ya se las dejo con libertad al resto de nuestros panelistas. Voy con la lectura. Miren, la primera para el doctor Aveledo dice así, de Mafer Monascal, perdón, dice así: la inestabilidad política presente en Perú puede relacionarse más con un tema de cultura política o con un tema de diseño de las normas y reglas del sistema político. Aparte, Salazar nos pregunta, ¿a qué se debe la tardanza en la entrega del resultado de las elecciones? Y la pregunta que tenemos desde nuestro canal de YouTube es de Ángel Serpa y nos pregunta, ¿el factor de la migración venezolana influyó en el resultado electoral? Creo que podemos ir en este orden de lectura. Comience usted, doctor. Gracias. Fíjense, yo creo que, a ver, en primer lugar, la cuestión del diseño de las reglas, no es perfecta. Ninguna. Tengamos presente, en primer lugar, que el apego al cumplimiento de las reglas en nuestro contexto latinoamericano es distinto al de otras partes. Pero una tendencia a culpar las reglas y no a quienes las incumplimos. Por eso nosotros en Italia somos tan pro cambiar las constituciones en lugar de cumplir las constituciones. Eso pasa mucho en Venezuela, ha pasado mucho en Venezuela, pero no daño en el resto de lo cierto es que yo apuntaría más hacia la cuestión de la cultura política y fíjense ustedes el cultura política no solo que se asocia a la educación, a la formación, sino también, por supuesto, a una inclusión nueva. Y es que cómo hacen los partidos, que como ha dicho Armando Borda, instrumentos
insustituibles, pero ya no son únicos. ¿Cómo los partidos se adaptan a este nuevo contexto de los cambios tecnológicos, a este nuevo contexto de la inmediatez y de mayor dinámica que en todas partes está ocasionando problemas? También en los Estados Unidos, también en Europa. Es decir, no es exclusiva la crisis de los partidos. En contexto de institucionalidad más ágil nuestra, la crisis de los partidos encuentra dificultades para afrontar estos cambios que vienen, pero no son exclusivos de aquí. Así que son naturalmente cuestiones de cultura política, pero que tienen que ver, es verdad, con nuestra formación como ciudadanía, también sobre todo que ya no ha podido resolver. Se actualizan para afrontar los desafíos que están asociados a estos nuevos cambios que han sido muy estudiados por los politólogos, no solo americanos, sino también norteamericanos. Y el desarrollo como consecuencia de los llamados populismos nacionales. Yo, por cierto, en una ponencia me he referido al aniversario del estudio, pero que además está muy estudiado en la literatura politológica. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Veledo. Bueno, muy con la siguiente pregunta, la voy a retomar para ver quién de nuestros ponentes quisiera responderla. Dice, ¿a qué se debe la tardada entrega del resultado de las elecciones? ¿Quién quisiera? Don Armando. ¿A qué se debe la demora, ¿no?, en el resultado? Es la pregunta. La demora se debe a que a la fecha se han presentado una serie de impugnaciones y observaciones a las actas de las mesas electorales. Entonces, esas actas tienen dos instancias para ser revisadas. Y actualmente la instancia del Jurado Nacional de Elecciones está recibiendo y en sesiones permanentes van avanzando conforme una cantidad les permite ver por día, ¿no? Y es por eso que, habiendo tal cantidad de actas, es que eso se ha prolongado al día de hoy. Y seguramente ese trabajo lo van a terminar en los próximos días, porque todavía hay una cantidad determinada de actas por resolver. Eso es lo que está demorando que el jurado se pronuncie. Gracias, don Armando. Y la siguiente pregunta, ahí sí, creo que también la puede responder usted o el profesor Fabián, y tiene que ver con el hecho de si la migración venezolana influyó en los resultados electorales del Perú. Y sí, tiene esos dos factores, el tema migratorio, viéndolo desde la política exterior, y también el mismo tema interno, lo que ha sido la diáspora venezolana en el Perú y las consecuencias que ha generado. A ver, en el caso de la migración, sí, sin duda, alguna influencia tuvo. Quizás no la que debió tener, ¿no? ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos hoy en día más de 1 millón de migrantes venezolanos en Perú, que han sido acogidos por más de un gobierno, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta el actual, y que sin duda muchos de ellos se manifestaban abiertamente en las esquinas, ¿no? Diciendo que cuidado con una alternativa como la de Pedro Castillo, porque señalaban se venía el chavismo, se venía el bloque bolivariano al Perú. Y lo decían en cartelitos, o sea, salían a las calles y en cartelitos señalaban su posición.
pero también habían pequeñas manifestaciones de venezolanos frente a la embajada, y de alguna manera manifestaban su preocupación, ¿no? De, caray, hemos venido hasta el Perú, hemos salido huyendo de una dictadura y peruanos, pues no sean tan tontos de ingresar al mismo esquema del que nosotros estamos huyendo, ¿no? Y un poco eso era el mensaje, digamos, muy criollo, muy, digamos, muy directo, ¿no? Ahora, obviamente eso no se puede medir, no sabemos cuánto de eso ha influido en el voto, ¿no? Pero claro, muchos decían que con el más del millón de venezolanos que tenemos por las calles y difundiendo ese mensaje, pues pudo haber calado en una mayor cantidad de peruanos, ¿no? Eso me hace acordar un poco el absurdo de Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, siendo un departamento del Perú, una región del Perú tan golpeada por el terrorismo, parece increíble que hayan votado mayoritariamente por un candidato que lleva dentro de sus filas a terroristas convictos y confesos, ¿no? Pero en fin, son esas paradojas difíciles de explicar, esas cosas que rayan en lo absurdo, ¿no? Pero en fin, sí, de que ha habido alguna movilización de los propios venezolanos, no digo todos, pero de un grupo, sí los ha habido, los he visto en las calles, que pueden haber tenido una influencia, sin duda, pero eso no es medible, ni tampoco creo que haya sido determinante. En fin, ese sería mi comentario sobre esa pregunta, ¿no? Perdón, me refería, sí, don Armando quería también aclarar un poquito este respecto de la migración venezolana y en el resultado de las elecciones. Bueno, aquí tengo, vamos a ver, tenemos un pequeño detalle con el internet acá, pero hay una pregunta también muy oportuna y esta iría para el profesor Juan Francisco Contreras. Tiene que ver con el Foro de Sao Paulo y la pregunta es de Alejandro García que dice, esta dinámica política en esta dinámica política no se han referido al Foro de Sao Paulo, acaso financiado por la corrupción, y el narcotráfico y tráfico de armas, entre paréntesis, partidos de izquierda extrema. Y la pregunta final, ¿no creen que ellos han tomado ventaja en esta coyuntura en América Latina y en Perú? Profesor Juan Francisco. Sí, sí nos hemos referido, no hemos hablado directamente del Foro Sao Paulo, que creo que no vendría al caso, pero sí nos hemos referido a la organización de estas organizaciones que venden una especie de discurso populista que intentan homogenizar eso que he llamado como una franquicia, que sigue un guión para asumir o llegar al poder en la región. Señalé que se veía una acción muy coordinada y muy parecida a la que vimos en Chile, a la que vimos en las protestas en Colombia, a las que vimos en las protestas en Ecuador, que respondía más o menos a un mismo guión, ¿no? Un guión de intentar desestabilizar las democracias que todavía quedan en la región, tratando de hacerlas ver como una protestas reivindicativas, cuando la realidad es que no están solicitando reivindicaciones, sino la desestabilización de las democracias. Porque si fuera por protestar por la situación económica, que por cierto sí es grave, y creo que ya se ha hecho mención a la pandemia que ha agravado más la situación económica en la región, pero si es por problemas o situaciones reivindicativas, aquí en Venezuela deberíamos tener manifestaciones tan grandes como las que se han dado en Colombia o en Chile
en Venezuela tendríamos que estar en una situación parecida, o el caso de Cuba, donde la gente realmente está en una situación crítica a nivel económico, o el caso de Nicaragua, deberían estar haciéndose protestas en ese sentido, pero hemos visto que se han centralizado o focalizado en las democracias de la región con la intención de desestabilizarla. Así que sí hemos hecho referencia, no directamente del Foro Sao Paulo, pero sí de una especie de ola que se viene generando en la región con la intención de desestabilizar las democracias que quedan en la región. Gracias, profesor. Con don Armando, ¿me permite, por favor, dar lectura a la cuarta y última pregunta, que creo que también tiene que ver con usted? Solamente quería hacer una acotación. Ah, no, claro, bienvenida. Importante. Yo sí mencioné al Foro de Sao Paulo en cuanto a que el candidato Castillo tenía un discurso ante el Foro de Sao Paulo y otro discurso al interno del país. O sea, al Foro de Sao Paulo le ofrecía una propuesta política radical, y al interno del país, después de esta segunda vuelta, se expresa de una manera moderada. Pero definitivamente, y para terminar, y creo que con la experiencia de Juan Enrique y Fabián, detrás de las elecciones en el Perú, detrás de lo que pasa en Chile y en Colombia, hay definitivamente una geopolítica que se está moviendo y que nuestros países de alguna manera quieren ser manejados como fichas en un tablero de ajedrez. Y no podemos ser ingenuos de pensar de que grandes intereses económicos y políticos están detrás de las decisiones que deben ser soberanas de cada uno de nuestros países. Gracias. Gracias, pero no se me vaya, don Armando, porque esta cuarta pregunta tiene que ver con usted y segura estoy que respondernos con mucha claridad. Y pregunta Jorge Gobea, ¿qué impactos ha tenido en la vida política del Perú la norma de que un presidente de la República puede ser removido de su cargo si así lo decide el Congreso de ese país? ¿Cuáles son sus comentarios? Aprovechando que ya tiene el micrófono abierto. No he escuchado la parte. ¿Cuál es la pregunta? Okay. La repito, no se preocupe. ¿Qué impactos ha tenido en la vida política del Perú la norma de que un presidente de la República puede ser removido de su cargo si así lo decide el Congreso de ese país? Sí, en la Constitución prevé precisamente que a un presidente por permanente incapacidad moral puede ser vacado, ¿no? Ese es el artículo del 113 de la Constitución, faculta al Congreso que al amparo de ese artículo un presidente pueda perder su condición de tal. Eso fue lo que el Congreso le aplicó al presidente Martín Vizcarra. O sea que sí está contemplado en la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, don Armando. Gracias a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, al doctor Aviledo, al profesor Fabián, al profesor Juan Francisco. Quedan conmigo en unos escasos minutos que queda de este foro para dar las conclusiones de esto que es Perú y ahora qué. Y lo primero que vemos es que en presencia de una coyuntura que evidencia el político interno que hay de Perú. Vimos de Borda cuando nos menciona que luego de sentir que iba a haber una gran abstención, se apunta a más de un 76% de participación en el total de escrutinio, viéndolo desde el punto de vista de todo el padrón electoral. Vemos también cómo la preocupación de Perú no es solo su destino en manos de un personaje como Castillo, sino que también está en la mala gerencia de la pandemia en este más de año y medio que nos lleva y lo que implicó no solo para el sistema de salud, sino también para esa fuerza laboral peruana que ha sido parte del crecimiento económico sostenido que tuvo el Perú en los últimos 30 años. De la misma manera, de la mano del profesor Fabián,
vimos cómo, a pesar de esa crisis interna, a nivel exterior, Perú siempre dio lo mejor de era una nación emergente, apuntando a estar a la altura de no solo una agenda de desarrollo y la agenda actual de la región. Y también vimos cómo en materia comercial logró lanzar relaciones, logró sostenerse en materia de acuerdos, logró accionarse inclusive como uno de los países potencia en materia económica de la región. Pero luego tenemos que ver Perú como parte de un todo que es América Latina y de la cual el profesor Juan Francisco nos habló, una región que también está en crisis, una región de la cual, y hago eco de lo que él mencionaba, de la cual no podemos pretender cerrar el debate en un asunto de izquierda o de derecha, sino que aquí el problema es mayor. El problema tiene que ver con este debate constante entre democracia y autoritarismo, esta necesidad constante de fortalecer instituciones que estén de cara a la ciudadanía de toda nuestra región. Eso no pasa, lamentablemente, las instituciones pretenden ser subidas por foros políticos que tampoco buscan atender las necesidades de nuestro país, mucho menos esos comprometibles con reducir la pobreza, trabajar en aras a la igualdad de los ciudadanos de un mismo país, pero también respetar sus libertades, que es precisamente lo que no se ha hecho en estos regímenes autoritarios y que siguen poniendo en alto retos que tiene toda la región, y nosotros como ciudadanos, que no solo debemos quedarnos preocupados, sino hacer lo propio, los países siempre puedan ir a mejor y no dependan de coyunturas como las que está pasando el Perú, que pone en riesgo la estabilidad que trata de mantener a lo largo de los últimos 30 años. Con estas palabras me despido y reitero nuestro agradecimiento desde el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toros, a ustedes, nuestros queridos clientes, y a todos los espectadores que nos acompañaron en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también, saludos, un abrazo. Un gusto y muchas gracias. Buen día. Adiós. Adiós.